Medianoche. ¿Cómo les va? 1 de la madrugada con 11 minutos. Comenzamos esta nueva edición de Medianoche. Finalmente, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que va a aspirar nuevamente, va a ser nuevamente candidato por el Partido Republicano para la presidencia de ese país en Estados Unidos. Lo confirmó desde su residencia en Mar-a-Lago. Claro que antes de eso ya había dado algunas señales de que aparentemente para allá iba esta situación, iba probablemente a postularse nuevamente como candidato presidencial. Conversamos con Guido Larsson hace algunos minutos. Vamos a revisar parte de esa conversación analizando este discurso del expresidente Donald Trump. Guido, ¿qué le pareció este discurso de Donald Trump? Hizo varios repasos respecto a lo que fue su administración. Criticó mucho también a la administración de Joe Biden. Destacó algunos aspectos de las elecciones de medio mandato que ocurrieron hace muy poquito y que de todas formas no le fue muy bien tampoco al Partido Republicano. ¿Cuál es su opinión respecto a esta reciente intervención del expresidente Donald Trump ahí en su residencia de Mar-a-Lago? Bueno, no fue una intervención muy sorprendente. Yo creo que quien quiera que haya estado observando durante tiempo a Donald Trump podría haber escrito básicamente un trazado general respecto a lo que iba a decir. Su discurso cuenta, como todos sus discursos, con exageraciones que llegan casi al nivel del paroxismo, con reiteraciones ad nauseam en torno a ciertas temáticas usuales del trumpismo. Es un trumpismo que mira al pasado inmediato y que califica dicho pasado inmediato de manera extraordinariamente positiva y por ende compara ese pasado inmediato con un presente al cual solapadamente entrega, digamos, por lo menos medias verdades, digamos. Yo creo que también esa es una característica usual de Donald Trump en términos de que no es matizado en su discurso, sino que califica brutalmente la realidad para bien o para mal. Estamos hablando además de un expresidente que, de acuerdo a investigaciones del New York Times, al menos durante todo su mandato dijo 35.000 mentiras. Por ende hay que tomar con cuidado, evidentemente, las afirmaciones que él hace, particularmente aquellas que se refirieron a las elecciones de medio término. Él está anunciando una candidatura en lo que objetivamente puede decirse que es una situación de debilidad del Partido Republicano, no solamente porque no van a contar con mayoría en el Senado, algo que al menos algunos medios republicanos habían anticipado, sino que de hecho ni siquiera está seguro de que logren alcanzar la mayoría en la Cámara de Representantes. Es cierto que es muy probable que ocurra, pero la magnitud que se había anticipado de ventaja en esa Cámara era a tal nivel significativa que hace aparecer incluso una mayoría como una victoria un tanto pírrica. Y finalmente creo yo que una de las cosas que quedó más clara, al menos desde el punto de vista de la estadística, es el hecho de que los candidatos que fueron apoyados por el expresidente Donald Trump tuvieron una pérdida media de 7 puntos porcentuales en la intención de voto, de acuerdo a Real Clear Politics. Por lo tanto, también ahí hay una contradicción entre esta afirmación de que los candidatos que él apoyó terminaron siendo triunfantes y lo que demuestra la realidad electoral, particularmente en Pensilvania, donde es derrotado Mehmet Oz, en Nevada, donde es derrotado el Laxalt, en Nevada, donde también es derrotado el candidato republicano, y también en otras candidaturas, sobre todo de gobernadores. Por ende, yo creo que es un discurso tradicional, es un discurso muy usual dentro del presidente, apela a su propia base electoral, no se sale ni un ápice de lo que hemos observado durante años anteriores, pero evidentemente manifiesta de que Donald Trump es el líder por lejos del Partido Republicano. El trumpismo está completamente vivo. La carrera al año 2024 va a ser absolutamente dura y eso implica entonces de que el país, Estados Unidos, nuevamente se va a politizar, polarizar y radicalizar. Ahora, dentro del Partido Republicano, Donald Trump tiene hoy en día un contrapeso, alguna persona que surja como el gran contendor probablemente dentro del propio Partido Republicano, pensando, por ejemplo, quizás en Ron DeSantis, el electo gobernador del estado de Florida, que obtuvo una altísima votación y a quien previamente también Donald Trump le había advertido que no
aspirara en ningún momento próximo a presidir el país. ¿Hay algún personaje que pueda surgir ahí como un contrapeso a la figura de Donald Trump dentro del Partido Republicano? Sí, mira, yo creo que hay al menos tres, pero es difícil determinar si es que efectivamente van a terminar compitiendo abiertamente. Es decir, igual el Partido Republicano va a ir a primarias e igual en ese proceso pueden abrirse candidaturas que uno no está observando hoy en día. Entonces es cierto, yo creo que DeSantis es un candidato que se encuentra en la boca de todos, es una persona que no ha caído en las teorías de conspiración que el trumpismo ha enarbolado y que el propio expresidente ha repetido una y otra vez desde que perdió la elección con el presidente Biden, y que además los candidatos que él ha respaldado volvieron a reiterar, y se aparta tal vez de esta idea más nativista que tiene Donald Trump, que apela a emociones negativas y a sentimientos de un pasado, sino que se acerca más a un partido republicano moderado y, si se quiere, más sofisticado desde el punto de vista de su manejo electoral. La otra es probablemente Liz Cheney, que se peleó abiertamente con Donald Trump en los años anteriores, que ha estado básicamente presidiendo la comisión de investigación de lo que ocurrió en el Capitolio, y no ha ocultado básicamente su rechazo a esa manera de hacer política. Y luego yo diría que hay dos nombres, tal vez tres, pero que es difícil que entren a pelear de lleno. Ted Cruz, por ejemplo, el senador por Texas, no ha ocultado su intención de alguna vez ser candidato presidencial y eventualmente presidente. Hemos observado en otras campañas a Marco Rubio, que también, digamos, ha sido bien transparente en ese deseo. Pero el problema con eso es que una vez que se encuentren en un proceso de primaria y que los focos de la televisión se concentren en ello, naturalmente va a haber comparación. Y yo creo que objetivamente también podemos decir que ninguno de ellos tiene el manejo, el ímpetu, la fuerza, la energía, el carisma que tiene Donald Trump, y que es lo que finalmente logra movilizar una base electoral significativa. Entonces, en mi opinión, el expresidente cuenta con la mayor ventaja hoy para ser el próximo candidato oficial del Partido Republicano. Dejando de lado la figura de Donald Trump, esta expertise mediática, por llamarlo de alguna forma, ¿cuánto pesa dentro del Partido Republicano, por una parte, el trumpismo, los partidarios, los adherentes de Donald Trump, y cuánto pesa también el votante republicano quizás más tradicional? Bueno, una de las cosas que ha sido interesante en los últimos años es que posiciones que hace 10 años parecían extremas o radicales han entrado en lo que a veces se conoce como el mainstream, ¿no es cierto? Como esta opinión mayoritaria generalizada dentro del partido entre los Estados Unidos. Entonces, hace 10 años, cuestiones como discriminación racial o cuestiones como negativas a inmigración a toda costa, eran cuestiones que se tomaban relativamente incómodas dentro de ambos partidos. Pero eso, con el tiempo, evidentemente, y uno puede rastrearlo tal vez hasta el origen del Tea Party, por ahí por el 2008, han entrado en el discurso tradicional, en el discurso generalizado del Partido Republicano, y han pasado a ser normalizados. Entonces eso quiere decir de que el centro de gravedad del partido ha tendido a moverse a la derecha, y eso quiere decir entonces de que el candidato que hoy día es de centro era más bien más cercano a la izquierda hace 10 años, más cercano a la izquierda dentro obviamente del Partido Republicano. Y yo creo que se está jugando un poco con ese eje, con el hecho de que el centro de gravedad se mueva a la derecha. Eso cambia todo el eje del Partido Republicano, y eso entonces hace aparecer a los moderados de hoy siendo más conservadores de lo que realmente son, y a quienes son de izquierda dentro del partido completamente alienados, dado esta nueva normalidad. Entonces yo creo que eso también apela a un nuevo público del Partido Republicano, un público que tiene otras maneras de socialización y de mediatización y de información. Es un público que en su enorme mayoría cree muchas de las cosas que se dicen, sin ir más allá. Más de la mitad de los electores del Partido Republicano siguen creyendo de que Joe Biden ganó haciendo trampa. Entonces eso obviamente habla de que hay una suerte de realidad un tanto fantasmagórica en la sociedad estadounidense, en aquellos electores republicanos,
que selectivamente escogen aquella información que está alineada con creencias que vienen mucho tiempo en configuración y que hoy día, bueno, tienen ese tipo de repertorio. Ser un partido bien anti-inmigración, ser un partido, uno podría decir incluso ambiguo con temas raciales, porque no ha habido una crítica directa respecto de temas de discriminación racial. Un partido que se entiende a sí mismo también en oposición a los demócratas. Una de las cosas interesantes previo a esta candidatura es que Donald Trump hablaba de salvar a Estados Unidos. Ese era el eslogan. ¿Salvarlos de quién? Bueno, salvarlos de los demócratas. Los demócratas entonces aparecen como un partido deslegitimado con un adversario no legítimo y que es necesario entonces derrotarlo porque de esa manera se salva al país completo. Entonces, ese es el contexto de la campaña política y por eso yo me temo que va a ser una campaña muy beligerante, muy dura y cuyas consecuencias al menos hoy día son imprevisibles. Ahora, mirando la vereda del frente, ¿cómo está también el Partido Demócrata, la contraparte aquí del Partido Republicano? ¿Y qué figuras también surgen para poder eventualmente disputar la presidencia para el año 2024? Está Joe Biden, el presidente en ejercicio. Se ha hablado que también quizás en algún momento de Kamala Harris, la vicepresidenta, o de la líder también demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también. ¿Qué figuras surgen dentro del Partido Demócrata y cuántas posibilidades tienen también de lograr competir mano a mano con Donald Trump en la elección para el 2024? Sí, los demócratas tienen el problema del precedente, es decir, no hay realmente precedentes que un presidente en ejercicio no vaya a la reelección y no sea respaldado por el partido si manifiesta su voluntad de correr. Y es cierto, al menos de manera privada se ha mencionado la preocupación de que Joe Biden sea efectivamente un presidente que pueda derrotar al candidato Trump, considerando obviamente las críticas ya conocidas. Se ha criticado su falta de energía, se ha criticado incluso algunos problemas cognitivos que eventualmente podría tener, se ha criticado su edad y se ha criticado el hecho de que para bien o para mal las políticas que ha aplicado Joe Biden no han enfrentado con la suficiente fiereza los problemas económicos, particularmente la inflación que tienen los Estados Unidos. Uno de los grandes problemas del Partido Demócrata es tomar algún repertorio temático que no conecta realmente con parte significativa de los electores de su propio partido. Estoy hablando particularmente del elector latino y del elector afroamericano, que más que temas ligados, por ejemplo, a temas de LGBTQ, temas de discriminación racial o temas asociados a, digamos, de género, de cambio climático, de repertorio típico, digamos, del Partido Demócrata más asociado a la izquierda, lo que realmente le interesa son cuestiones como el bienestar material, como el empleo, como la seguridad. Y ahí evidentemente tienen un trecho largo que correr si se le compara con el Partido Republicano, que ha hecho de ese tipo de temática una parte significativa no solamente de su agenda política y su agenda en el ámbito de las candidaturas, sino que también de su propia identidad. Entonces ha habido intentos de recuperar ese repertorio, ha habido intentos sobre todo de la generación más joven. Estoy pensando por ejemplo en Pete Buttigieg, actual ministro de Transporte, del cual también se ha mencionado que podría en algún momento ser candidato a presidente y que reconoce abiertamente esta idea de que es cierto, hay temas muy importantes que tienen que ver con la identidad, con la discriminación, con la orientación sexual, con el cambio climático, pero no hay que desconocer de que en último término hay una porción importante de electores que está viviendo el día a día, que tiene problemas de empleo, que observa con suspicacia la competencia internacional, que mira a la inmigración con un grado de reserva en términos de que la migración también entra a competir por los puestos que se encuentran en oferta en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese grado de discusión profunda y de síntesis tal vez no ha ocurrido. No observo realmente que hayan candidatos que abiertamente quieran competir contra Joe Biden. Sería poco elegante, uno podría decir, y como yo dije al inicio, sería sin precedente, pero los nombres están. Está efectivamente el nombre de Kamala Harris, está el nombre de Pete Buttigieg, está
quizá, en fin, el nombre de algunos gobernadores demócratas en particular en los estados del óxido, y eso es algo que no se puede desconocer, pero tampoco se puede desconocer de que la tradición indica de que el presidente en ejercicio es el presidente que suele ser respaldado por el partido, y hoy día, una vez más, la mayor probabilidad es que Joe Biden sea el candidato del Partido Demócrata. Guido, bien brevemente porque ya se nos fue el tiempo, ¿en qué pie queda Donald Trump considerando los resultados de las elecciones midterm, las de medio término, y también considerando que está muy reciente aún el asalto al Capitolio que le pegó bien fuerte también a Donald Trump en esta última elección? Yo creo que el desafío de Donald Trump es cómo mantener activa y energizada su base electoral y cómo lograr movilizar a aquellos republicanos que están un tanto desorientados o que han perdido el apetito. Y en ese sentido los resultados pueden manejarse comunicacional y políticamente. De hecho, él lo dijo, no planteó los resultados como si fuesen un resultado de derrota. De hecho, dijo al revés. De hecho, dijo, lo que ha ocurrido ha sido un verdadero éxito debido a mí y solamente a mí. Y si ese discurso se reitera una y otra vez, probablemente el elector republicano va a observar de que la esperanza de un nuevo presidente republicano se encuentra en el expresidente. Bien, Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. 1 de la madrugada con 27 minutos, momento de hacer una pausa aquí en Medianoche. Sigue nuestra sintonía, ya volvemos. Estamos de regreso en Medianoche. A 3 años del acuerdo que habilitó el fallido proceso constituyente, los partidos políticos buscan cerrar esta semana un pacto que detalle el camino para un nuevo proceso, mecanismo para redactar una nueva propuesta constitucional donde el oficialismo tiene que definir si insiste en un proceso con integrantes 100% electos o con uno que incluya también a personas designadas. Le ofrecemos por primera vez una Constitución 100% democrática. Desde la UDI hasta el Frente Amplio nos hemos encontrado. No me pregunte si fue difícil o no, lo más difícil que me ha tocado estar. 3 años han pasado de esa madrugada del 15 de noviembre de 2019 y un acuerdo que en pleno estallido social habilitó el primer proceso constituyente en Chile, proceso rechazado en septiembre de este año. A 3 años del inicio del camino hacia una nueva constitución, los partidos políticos otra vez intentan cerrar un nuevo acuerdo para redactar una nueva propuesta constitucional. A mí todavía no se me olvida esa tensión que se sintió y que creo al final fuimos capaces de buscar una fórmula. Los factores que de alguna manera provocaron el estallido social no han desaparecido del todo y por lo tanto se requiere la misma responsabilidad que en ese momento se tuvo. Estamos al debe, la clase política tiene que resolver, solo que esta vez evitando que se cometan torpezas como la que cometió la Convención Constitucional. Ese nuevo acuerdo es el que buscan cerrar ahora. Algunos incluso se atreven a poner como fecha límite para las negociaciones este fin de semana, y es que aseguran que noviembre es un mes clave. Que los tiempos necesarios para, por ejemplo, convocar a eventos electorales implican que en el mes de diciembre esta reforma debería estar aprobada, a más tardar los primeros días de enero. Y para eso estamos trabajando arduamente para tener este fin de semana, en lo posible, un acuerdo que permita proyectar el proceso constituyente. Va a depender de si la izquierda tiene o no tiene una propuesta antes que termine noviembre. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos abiertos a cualquier sistema en la medida en que apunte a la moderación. Esa contrapropuesta es la que está elaborando el oficialismo con la ADC. Chile Vamos les planteó que 50 personas elegidas bajo las reglas electorales del Senado redacten la propuesta constitucional. También están disponibles para un órgano mixto, expertos designados y candidatos electos. El presidente de Revolución Democrática se abrió a esa idea, aunque este martes matizó sus dichos. Debate que tensiona al oficialismo cuando no todos están dispuestos a ceder que el proceso no sea 100% electo. Tenemos que aspirar a que sea un órgano 100% elegido democráticamente, eso es lo que estamos empujando desde Apruebo Dignidad, pero al mismo tiempo tenemos que construir una propuesta de todo el oficialismo más la ADC. Nosotros entendemos que es muy importante que este proceso constituyente
llegue a buen puerto y mantenemos el principio que queremos que sea lo más participativo, lo más ciudadano posible. Vamos a conciliar lo que es la democracia, la participación ciudadana, también con la experiencia. No sé si eso va a tener una fórmula de elección. Este miércoles el oficialismo se reunirá en el Congreso Nacional para buscar una propuesta unitaria que presentarán el viernes en el encuentro con la oposición. Y no llegar a acuerdo hoy día también es responsabilidad de aquellos que han pretendido repetir exactamente el ejercicio que fracasó. Yo no tengo ninguna duda de que hay disposición, sigue existiendo la de Chile Vamos para lograr un buen acuerdo. Y en ese sentido, tener un proceso constitucional sobrio y acotado es precisamente lo que nos va a poder sacar de este dilema constitucional lo antes posible. A pesar de la distancia en las propuestas, los partidos esperan que esta semana, la del 15 de noviembre, sea la de los acuerdos tal como ocurrió hace 3 años, pero esta vez para cerrar los detalles de un segundo proceso constituyente. El próximo lunes vence el plazo para que el presidente entregue un nombre para que el Senado lo apruebe o rechace como el o la nueva fiscal nacional. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, volvió a hacer un llamado a enfocarse en el debate de elegir al mejor nombre posible y no caer en descalificaciones públicas. Vamos a escuchar sus palabras a continuación. Es importante que la opinión pública conozca todos los antecedentes de los candidatos, puesto que una persona que se postula a un cargo público, sus antecedentes son relevantes. Otra cosa es que se haga un manejo, que ya es un manejo peyorativo, ¿no es cierto?, de esos antecedentes, o que se den a entender cosas que tienen otras características. Vamos a cambiar completamente de tema. Atención, porque para esta Navidad prácticamente no quedan ayudantes del viejito Pascuero. La agenda laboral de ellos para este año se reactivó, al igual que los empleos temporales. Vendedores, promotores o asistentes en el comercio y eventos son algunas de las áreas donde se requieren trabajadores. ¿Cómo están? Vinimos hasta acá, hasta un centro comercial donde nos cuentan que al parecer podría estar el viejito Pascuero. ¿Se escucha de fondo? ¡Ignacio, mi querido niño! Por fin lo conozco. Yo como que no, me hacías espiar, pero yo te veía siempre desde niño. Una búsqueda nunca fácil de realizar, pero esta vez tuvimos suerte. El viejito Pascuero ya se hace presente en la antesala de Navidad y nos cuenta que ya tiene a todos sus ayudantes desplegados. Hoy día dijeron en la televisión que somos 8.000 millones de habitantes. ¡Oh, oh, oh! Calcule usted cuántos ayudantes tengo. Y todos quieren ser, digamos, llegar la Navidad a su máxima expresión. Y pese a que son tantos, conseguir uno fue más que difícil. Así lo aseguran desde el retail, que solicitan los servicios de ellos para esta época. La buena noticia es que este año volvemos con la presencialidad del viejito Pascuero, pero estuvo difícil. Hay pocos viejitos Pascueros, están viajando por todo el mundo. Nos costó harto conseguir uno, pero partimos hace un par de meses buscando y no fue fácil. Pero tenemos, esa es la buena noticia. Difícil acceso a los ayudantes del viejito Pascuero, que va de la mano con la reactivación de los empleos navideños. Con un retorno más estable a lo que era la prepandemia, desde el comercio se preparan anticipadamente para su mes estrella. Y este año algunos locatarios ya están contratando, como el caso de Martín, que tiene un emprendimiento de juguetes y diversos accesorios. Y nosotros en particular este año doblamos los esfuerzos. Prácticamente tenemos 2 veces más personas de manera temporal. Nosotros en esta tienda, por ejemplo, que tiene 130 metros cuadrados, normalmente trabajan 4 personas en temporada. Y esta temporada, esta Navidad, van a trabajar 8. Un esfuerzo de Martín que se viene replicando en diversas áreas. De hecho, según datos de GIT Group, las ofertas de empleos temporales aumentaron un 50% este 2022, comparado con los años más intensos de la pandemia. Ya este año hemos vuelto a tener este nivel de captaciones, si bien no todavía a niveles prepandemia, pero hemos logrado tener un aumento importante en los volúmenes de contratación. Estamos requiriendo una fuerza laboral importante para promotoría en supermercado, activaciones en punto de venta. Adicionalmente tenemos otros 2 eventos de entretención. El levantamiento de algunas restricciones sanitarias, los aforos de las tiendas también hacen necesitar más personal en cada una de las tiendas. Entonces los trabajos de temporada van a aumentar significativamente comparado con lo que fue el año pasado. Oportunidades laborales que dar una mano en medio del complejo momento económico. Así lo asegura Fabiola. Llevaba cerca de 4 meses buscando trabajo y pudo conseguir uno por todo noviembre y diciembre, con la esperanza de tener un buen desempeño y extender el contrato. Ahora soy dueña de casa, entonces igual como para generar más ingresos,
postulé acá. Por el momento es temporal, pero igual nos da la posibilidad del desempeño, nos pueden ofrecer alguna oportunidad en algún otro lado o acá mismo. Alternativas de trabajo en medio de un pronóstico económico adverso y que pueden dar una mano a miles de familias en esta Navidad. Una celebración que llega tras años en donde se ha debido enfrentar más de una dificultad. Dejen todas las cosas malas afuera y pasen una Navidad con todos los seres queridos. Porque cada beso, cada apretón de mano, cada abrazo que se dé con amor hace que esta Navidad fluya mucho mejor. 32 grados marcó el termómetro este martes, un día primaveral caluroso, a poco más de un mes de que llegue el verano y que es parte también de una ola de calor que va a vivir la zona central del país durante esta semana. Las lluvias del fin de semana parecieron traer de vuelta el invierno, pero hoy todo cambió. Casi 34 grados fue la máxima este martes en la capital y los santiaguinos lo sintieron. Horrible, la verdad, tener que andar acarreando el bloqueador en la mochila cada rato por los tatuajes, que los brazos, el calor está insoportable, de verdad. Hoy día sí que se notó la calor de este año. Hoy día sí tuve que sacarme la polera, dejarme la pura pechera para que me entre aire, porque la transpiración y la caminata que tenemos aquí... Una alerta de eventos de altas temperaturas lanzó la Dirección Meteorológica de Chile para la zona central del país hasta el 18 o 19 de noviembre. Sobre los 30 grados durante toda la semana y mínimas que bordean los 14 grados. En estos momentos tenemos una masa de aire que ha permanecido por varios días acá sobre la zona cielo despejado y eso permite que el sol comience a calentar lo suficiente para que se generen altas temperaturas durante el día. El calor llegó para quedarse y la gente busca formas para soportarlo. Me tengo que abrigar porque me quemo mucho con el sol, por más que uso protector solar. Nos tomamos algo frío, ropa muy ligera, agua 24 horas. Tomar agua, traer agua helada y el helado que nos fuimos a comprar ahí de postre. Temperatura no tan ajena, ya que Santiago alcanzó los 29 grados en septiembre y los 32 grados en octubre. Un sol sin duda dañino que exige el uso de protector solar en el rostro y cuerpo, además de mantenerse hidratado. En los últimos años se ha observado que el índice UV de radiación ultravioleta afecta prácticamente durante todo el año. A las temperaturas tan altas, los índices se van a disparar entre el rango alto y el extremo, vale decir, con altísima radiación ultravioleta. Distintos locales amplían su oferta veraniega por el aumento de consumo de agua y helados. Ya se empieza a notar el efecto del sol en las calles de Santiago. Para nosotros las ventas son muy altas, la gente viene después de almuerzo a servirse un helado de postre y suben mucho. La venta de agua y de bebida ha estado buena. Compro hielo y le voy echando puro hielo al agua. Si bien Europa registró el verano más caluroso de su historia, situaciones como las que se ven en el hemisferio norte son más difíciles de ver en nuestro país. Nosotros acá tenemos la fortuna de tener un grandioso océano que de alguna manera regula un poco esta situación, regula la humedad en el ambiente. Y eso hace que las temperaturas también no duren tantos días tan altas. Todavía quedan 35 días para que comience el verano, pero los capitalinos ya están pensando en formas de sobrellevar las altas temperaturas en los próximos meses. Hasta 40 grados se esperan en la zona central. No, va a ser terrible. Por lo que están hablando va a ser muy caluroso y creo que vamos a tener altas temperaturas. Yo creo que voy a tener que hacer una de estas piscinas inflables, rellenarla con agüita en el patio y estar todo el verano ahí metido. Mañana se proyectan 32 grados para la capital, temperatura lejana al promedio de noviembre que bordea los 26 a 27 grados. Una primavera sin duda calurosa. A una semana de la fatal balacera en la Plaza Lircay de la Florida, el alcalde Rodolfo Carter interpuso una querella ante la Fiscalía por amenazas de muerte contra él y los trabajadores municipales. El gobierno llamó a hacer este tipo de denuncias y habilitó un nuevo número telefónico para recibir información anónima. Encerronas, homicidios y balaceras. La seguridad, un tema que preocupa a todos los chilenos. El martes 8 de noviembre, 3 personas perdieron la vida cuando un grupo comenzó a disparar a otro que compartía en la Plaza Lircay, en el sector de Villa O'Higgins, en la comuna de La Florida.
Pero la violencia no paró ahí. Al día siguiente, el alcalde de esa comuna, Rodolfo Carter, recibió amenazas de muerte contra él y de funcionarios municipales, en el mismo lugar de la fatal balacera. Este martes interpuso una querella. Profirió insultos en contra de los funcionarios municipales, amenazándolos de muerte, también respecto de mí como alcalde, que nos iban a matar. Y la verdad que no queremos dejar ningún cabo suelto. Por eso, a pesar de que los vecinos de la Vía O'Higgins que iban a venir hoy día no se han animado por miedo, queremos con ellos y a nombre de ellos presentar esta querella, que ya está en poder de la Fiscalía. Fueron los mismos vecinos quienes pidieron recuperar el sector de la plaza. Y ahí, mientras se realizaban trabajos de diseño y supervisión de ese sector, personas que llegaron en una camioneta roja comenzaron con las amenazas. No les tenemos ningún miedo, no les tengo miedo a estos tipos. Los vamos a enfrentar a cara descubierta, pero es fundamental que todo esto siempre se denuncie. La denuncia es un pilar fundamental para poder investigar los diversos delitos que ocurren en el país. Así lo destacó el gobierno tras dar el vamos en la plaza de Maipú al nuevo número del programa Denuncia Seguro. El objetivo, que ciudadanos entreguen de manera anónima información delictual. El temor, la violencia, las armas y tristemente también los asesinatos se han ido tomando y han ganado terreno en nuestros barrios y lamentablemente el temor de nuestras vecinas y vecinos nos exige como Estado, desde nuestras distintas instituciones, tener mayor presencia, tener mayor comunicación y tener canales efectivos que nos permitan que nuestros vecinos se sientan más cerca nuestro y por ende más seguros. A contar de hoy podrán llamar desde sus teléfonos de forma gratuita. Hoy, marcando el asterisco 4242, todas y todos quienes habitan en este espacio nacional compartido van a poder hacer una denuncia anónima. Hasta octubre de este año se han realizado a través de este plan 13.639 denuncias efectivas, las cuales pasan por el Ministerio Público y luego las fiscalías quedan a cargo de la investigación para buscar responsables. La denuncia es, por decirlo así, la materia prima con la que se hacen las políticas de seguridad. Cuando no hay denuncias, no hay ninguna posibilidad que las políticas de seguridad sean efectivas. Asterisco 4242 es la línea abierta durante las 24 horas del día y todos los días del año, que pretende disminuir los delitos para así evitar vivir más situaciones como la ocurrida en la Plaza del Ircay, en la Florida. Y el gobierno anunció una actualización de los contratos ya firmados con las empresas del sector de construcción para paliar el duro impacto que ha tenido el alza en el precio de los materiales en este rubro. La medida contempla una millonaria inyección de recursos para resguardar 30.000 puestos de trabajo. La empresa Claro Vicuña Valenzuela, encargada de diversos proyectos en nuestro país, hizo efectiva su solicitud de quiebra. Empezó a trabajar con poco personal, con poca maquinaria. Lamentablemente la empresa no concurrió a nuestra invitación. Es un caso emblemático que grafica la crisis que vive el sector construcción. Fue a mediados de octubre que la firma Claro Vicuña y Valenzuela solicitó formalmente su quiebra, paralizando así 30 proyectos y dejando a la deriva a unos 2.500 trabajadores. Buscando evitar un efecto sistémico, es que el gobierno anunció un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción para actualizar 1.400 contratos de obras públicas, atendiendo la fuerte alza en el precio de los materiales. El foco es proteger al menos 30.000 puestos de trabajo. Estas medidas no son absolutas, pero sin duda son un paso muy significativo para darle certeza a la industria de la construcción que trabaja con el Estado. Lo que estamos diciendo es que trabajar con el Estado hoy día tiene mejores condiciones, genera mayor certidumbre para la empresa y también para los trabajadores. Es que los insumos fundamentales para la construcción, como el cemento, el fierro y el petróleo, han subido de precio muy por encima del IPC, lo que ha generado un fuerte aumento en los costos para las empresas. El apoyo al sector contempla una importante inyección de recursos con la idea también de reactivar la economía. Implica o involucra recursos por alrededor de 380 millones de dólares que están dentro del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para este año. ¿No? Esto no implica un gasto adicional, pero sí asegurar que lo que estaba presupuestado efectivamente se va a gastar. Estímulo que busca beneficiar a 8 de cada 10 empresas que tienen contratos con el Estado y que van desde sectores ligados a la vialidad, aeropuertos, obras portuarias e hidráulicas. Nosotros lo que dijimos en su momento
en que ante situaciones excepcionales requeríamos soluciones extraordinarias. Y eso hoy día, la verdad es que han sido recogidas las preocupaciones del sector de la construcción. Complejo presente del sector construcción que ya está generando un freno en las ofertas laborales respecto a lo que había en la misma fecha del año pasado. El mes de noviembre tenemos un nivel de oferta un 60% con respecto a lo que había el año pasado. Es decir, hoy día presentamos 2.000 vacantes abiertas en el rubro de la construcción versus las casi 5.000 que teníamos a la misma fecha del año pasado. Sin lugar a duda, es uno de los rubros que ha sido más golpeado en este periodo. Son 400 las empresas que pueden acogerse a esta renegociación de contratos que busca ser un salvavidas para el sector construcción en medio de un turbulento panorama económico. Durante este año, Carabineros ha realizado cerca de 400 procedimientos policiales en liceos emblemáticos de Santiago, con más de 100 detenidos, y este martes no fue la excepción. Encapuchados nuevamente provocaron disturbios en el Liceo de Aplicación. El gobierno indicó que se encuentra trabajando junto al Ministerio Público para desarticular grupos delictuales que actúan en los colegios. Este lunes se registraron incidentes en el Liceo Confederación Suiza de la comuna de Santiago. Carabineros ingresó al establecimiento y detuvo a 12 personas. Y este martes se contabilizó el lanzamiento de 50 bombas Molotov en cercanías del Liceo de Aplicación. Los elementos incendiarios vienen desde el interior del establecimiento. No hay una confección o un almacenamiento de estos en el exterior. Salen desde el propio establecimiento y lanzan al personal de Carabineros. Aquí se están aplicando los reglamentos internos de convivencia escolar para poder sancionar a aquellas personas que son de la comunidad educativa y que están involucradas en faltas gravísimas. Tanto es así que hemos iniciado este año más de 570 procedimientos disciplinarios. De ellos, según la alcaldesa, 107 culminaron con sanciones como expulsión o cancelación de matrícula. La lista de episodios de violencia en liceos emblemáticos suma y sigue. ...396 operativos policiales se han realizado en distintos establecimientos educacionales durante este año. Carabineros ha detenido a 108 personas por estos hechos. El 62% de todos estos eventos lo concentra el Instituto Nacional, el Instituto Nacional Barros Arana y el Liceo de Aplicación. 25 buses del transporte público vandalizados, 13 de ellos dañados por acción del fuego o por el uso de Molotov. Hace algunos días, y luego que se registrara una agresión con arma blanca al interior del Instituto Nacional, el gobierno indicó que solicitarán un fiscal exclusivo para indagar este tipo de causas, una medida que valoran desde el municipio de Santiago. Yo creo que es relevante ese punto a propósito de la búsqueda de no impunidad en situaciones que llevan lamentablemente ocurriendo muchos años y que no pueden quedar fuera de sanción. Y aquí estamos hablando de situaciones que son directamente delitos. Parece que aquí hay que tomar medidas que no vayan solo desde lo punitivo. Nos parece que aquí es fundamental avanzar verdaderamente hacia un modelo en el cual podamos tener una educación muy distinta a la que hoy día se tiene. Los avances investigativos del Ministerio Público serán clave para abordar esta problemática. La vicepresidenta Carolina Toá aseguró que la ley Aula Segura no es una herramienta útil para enfrentar la violencia. Estamos trabajando con las fiscalías para hacer un trabajo focalizado, identificar quiénes son estos grupos, sacar información de los colegios y perseguirlos y desarticularlos, porque hay grupos delictuales actuando en los colegios. Muchas veces se subestima el rol de las investigaciones y particularmente el rol del Ministerio Público en lo preventivo, pero un buen trabajo de investigación, y cuando el Ministerio Público lleva adelante procesos importantes en investigación y se da con los responsables, eso también es prevención. Estrategia que busca determinar quiénes promueven estos actos de violencia. Según Carabineros, el 44% de los detenidos son mayores de edad.
Vamos al Congreso. El Senado aprobó el proyecto que extiende el permiso postnatal de emergencia hasta diciembre de este año. Durante la jornada, la sala dio luz verde a la extensión de este beneficio. Un proyecto que en un comienzo buscaba extender el postnatal de emergencia hasta el 30 de noviembre. Finalmente, luego de la discusión, se acordó ampliarlo hasta el 31 de diciembre, lo que va a implicar un costo fiscal de 32.900 millones de pesos. La iniciativa fue aprobada con 40 votos a favor y ninguno en contra. Ahora el proyecto pasará a su próximo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados y una vez que sea publicado en el Diario Oficial, luego de su aprobación, tendría efecto retroactivo. Quiero señalar que, como ustedes saben, este es un instrumento de la seguridad social en Chile que se financia con impuestos y que tiene un costo fiscal asociado de 32.900 millones de pesos con un universo de beneficiarias o beneficiarios niños y niñas, en razón de que sus madres o padres podrían hacer uso de él, de aproximadamente 34.000 trabajadoras. Y con votos en contra de Chile Vamos, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la partida de seguridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Fueron 69 votos en contra, 65 a favor y 6 abstenciones, con los que la sala de la Cámara rechazó la partida presupuestaria. Desde la oposición argumentaron que el presupuesto asignado por el gobierno era insuficiente, sobre todo por la crisis de seguridad pública que ha afectado al país. En esta instancia se aprobaron también 4 indicaciones al presupuesto presentadas por la oposición, entre las que se encuentran un reajuste salarial a carabineros, asignación de recursos para arriendo para personal uniformado y también para la adquisición de tecnología para búsqueda de personas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció reserva de constitucionalidad por algunas de las indicaciones aprobadas. Entonces se ha rechazado los fondos para el combate al crimen organizado, se ha rechazado los recursos para fortalecer la capacidad operativa de carabineros, particularmente la compra de vehículos, la compra de implementos de protección personal, así como una serie de otros componentes de este presupuesto. Los chalecos antibalas que utiliza Carabineros no son capaces de detener el poder de fuego de las armas automáticas que se utilizan en la macrozona sur. Esas cosas este presupuesto no se hace cargo y por tanto también tiene que asumirlas. Hemos rechazado la partida del Ministerio del Interior para que el gobierno rectifique, entregue los recursos necesarios a Carabineros y, por cierto, también a Bomberos. Que el presidente y que su gobierno tengan claro de que las instituciones hay que fortalecerlas. A Carabineros hay que fortalecerlo, a la PDI hay que fortalecerla. La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se hace también fortaleciendo al Ministerio Público. Internacional. Estamos de regreso a medianoche, vamos a noticias del mundo. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, acusó a Rusia frontalmente del lanzamiento de misiles, mientras que el presidente polaco, Andrzej Duda, matizó las declaraciones y dice que aún no tienen evidencias. Lo cierto es que Polonia puso sus tropas en alerta tras la explosión que sacudió a una de sus ciudades fronterizas y que dejó 2 civiles fallecidos. Un ataque que podría cambiar el rumbo de la guerra. Las imágenes de los daños causados por 2 misiles que cayeron en la zona fronteriza entre Polonia y Ucrania le han dado la vuelta al mundo en pocos minutos y han desatado la tensión al interior del gobierno polaco. Debido a la situación de crisis, el Ejecutivo ordenó una reunión en la Oficina de Seguridad Nacional con miembros del Comité de Seguridad y Defensa Nacional. Hago un llamado a no publicar información no confirmada hasta entonces. Y es que a pesar de que medios locales polacos y líderes europeos apuntaron a la supuesta responsabilidad de Rusia en este ataque, desde agencias de inteligencia occidentales como el Pentágono fueron cautos al señalar que no tienen cómo confirmar esta información de momento. Somos conscientes de los informes de prensa que alegan que 2 misiles rusos han impactado en un lugar dentro de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Puedo decirles que no tenemos ninguna información en este momento para corroborar esos informes y estamos investigando esto más a fondo. El ataque dejó 2 civiles muertos en la localidad de Sebodov, ubicada al este de Polonia, y se produjo luego de una jornada en la que Rusia atacó decenas de objetivos en toda Ucrania, incluidas varias infraestructuras
infraestructuras energéticas en distintos puntos del país. El terror no se limita a nuestras fronteras nacionales. Ahora los misiles rusos golpean Polonia y disparan misiles en territorio de la OTAN. Este es un ataque contra la seguridad colectiva. Esta es una escalada muy significativa y debemos actuar. Desde Rusia, el gobierno de Vladimir Putin negó estar detrás del ataque contra un país de la OTAN y lo calificó como una provocación. ¿Pero qué impacto podría tener si se confirma su autoría? La caída de estos proyectiles en Polonia es particularmente grave. Este país pertenece a la Unión Europea y también a la OTAN, que establece que el ataque a uno de sus miembros es un ataque a la alianza completa. Todo el mundo está pensando en la posibilidad de invocar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, pero es importante mencionar de que el artículo 5 no se activa de manera automática, igual requiere consenso de los miembros y requiere, por ende, una decisión de orden política. Aunque el ataque hizo que países como Hungría convocaran sus comités de defensa y que otros países europeos expresaran su solidaridad con Polonia, para los expertos, antes que profundizar la confrontación bélica, lo más probable es que se abran nuevos escenarios de diálogo. Las posibilidades de que escale afuera de la frontera ucraniana están ahí, pero todavía hay espacio para la diplomacia y para tratar de evitar una expansión de la guerra. La caída de estos misiles se produce en la misma jornada en la que los líderes del G20 reunidos en Indonesia discutían en torno a una declaración que rechazara una era de guerras y amenazas nucleares, escenarios cada vez más volátiles en medio de la confrontación entre los dos países más grandes de Europa. ...24horas.cl. Vamos a nuestro portal de noticias para contarles en una información relacionada que el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, va a presidir este miércoles una reunión de emergencia por este trágico incidente, como fue calificado, de la explosión de un misil en Polonia cerca de la frontera con Ucrania y que, según Varsovia, sería de fabricación rusa. Los detalles están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Y en un acto convocado en Florida, en su residencia de Mar-a-Lago, y en un discurso cargado de críticas a la administración de Joe Biden, el expresidente Donald Trump finalmente, y luego de días de especulaciones, confirmó que será candidato a la presidencia de Estados Unidos para el año 2024. Vamos a escuchar a continuación parte de sus palabras. Damas y caballeros, mis distinguidos invitados y mis queridos ciudadanos, el regreso de América comienza ahora. Para hacer América grande y gloriosa nuevamente, esta noche anuncio mi candidatura para presidente de los Estados Unidos. 2 de la madrugada con 12 minutos. De esta forma llegamos al final de medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Muy buenas noches.